Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis seguidores en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y aquí en Instagram. Hoy vamos a hablar de un tema que acaba de salir del horno y que es, digamos, un precedente histórico, ya que el bullying entre menores de edad y en asuntos deportivos fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia, la sentencia del tribunal, y que pone en entredicha la situación que ocurre y que está totalmente normalizada en nuestros deportes. No te lo pierdas. Doctor Alberto, ¿qué significa esta sentencia de la Corte Suprema contra el bullying? Primero, que la Corte deja claro que a pesar de que esa práctica se encuentre normalizada, si se puede decir de alguna manera u otra, en ciertos deportes, no es una práctica en la que vaya a salir libre aquella persona que la ejerce en contra de otro muchacho, otra muchacha u otro joven. Principalmente como deportista, ahorita se acercan en noviembre para la modalidad del waterpolo, que además curiosamente es la modalidad en la que ocurrieron los sucesos de la sentencia que hoy nos convida y que nos hace hacer este reel, que para ser exactos es la sentencia SP 198 del 2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pues tenemos la preocupante situación de que los novatos en la gran mayoría de deportes son bautizados por los más veteranos. Ese bautizo puede ser a través de actos que simplemente identifican a ese novato dentro de la totalidad del equipo. Entonces hay veces que en las camisetas le ponen como el novato, hay en otras modalidades donde les cortan una parte del pelo para que todo el mundo sepa que es la primera vez que ese deportista va a Juegos Nacionales o va a un torneo internacional o va a un partido en general. Hay otros que le cortan una parte de la vestimenta para que sea identificado, entre otros. Y hay otros, como los del caso, que terminan cometiendo actos sexuales que además los terminan convirtiendo en humillantes y públicos para que ese novato aprenda a ganar, o para que sea aguerrido, para que gane supuestamente voluntad, para que se vuelva en teoría más macho y más hombre. La Corte Suprema de Justicia en este caso está diciendo no, esa no es la manera, sino que esa es la forma incorrecta, eso es bullying. Por eso es tan importante este fallo. Okay. Hablemos un poco del caso como tal. Bueno, fue hace 12 años y ¿qué llevó de pronto a la Corte para tomar esta decisión de penalizar este tipo de actos? Bueno, lo primero es que yo siempre le digo a mis estudiantes en la clase, tanto de argumentación como de pruebas, que la congestión judicial nos va a llevar al absurdo de que casos que han sucedido en el año 2012, tenemos al final una sentencia de casación en el 2023. Esa es la primera llamada de atención, que si bien no es el tema a tratar, qué preocupante es saber que la congestión judicial nos tiene teniendo sentencias sobre hechos ocurridos hace 11 años. Número dos, en este caso lo que tenemos principalmente, Ana Gabriel, es una situación preocupante, sobre todo porque los hechos de este caso parecen inocentes, pero no lo son. ¿Por qué? Porque los personajes son muchachos de la misma edad. A diferencia del bautizo que les estoy diciendo yo, donde los veteranos le dan a entender al muchacho que es bienvenido al equipo a través de un bautizo simbólico, digamos, inocente, que es voluntario de aquel novato aceptarlo sin tocar su intimidad, sin tocar sus partes íntimas. En este caso desafortunado, al parecer un equipo de waterpolo de la ciudad de Cali, pues utilizaron las partes íntimas de este menor para introducir un objeto de uso personal y luego tomarle fotos y hacer, si se puede decir de alguna manera u otra, actos intimidantes y sexuales con él. Eso circuló y obviamente fue afectada la persona en su intimidad, en su privacidad y en su integridad física y moral y sexual por esos actos. Todo otra vez porque era el débil del grupo, porque era el novato, porque era el que tenía miedo, porque era el que no era tan aguerrido como los otros. Eso no significa, y es importante por esto, Ana Gabriel, de pronto esos muchachos ya habían sido víctimas de esto mismo. Y la Corte está diciendo, a pesar de que sean personas de la misma edad, a pesar de que la violencia no se ejerza por un veterano o por una persona adulta,
el bullying, y lo clasifica en ese momento y lo termina denominando bullying, se hace entre iguales. Y eso es lo que es interesante aquí, que ese acto de violencia, si hubiese sido ejercido por un adulto, la calificación hubiese sido completamente diferente. El acto es entre iguales, entre muchachos de la misma edad, 12, 13, 14 años. ¿Cuál es la pena o la sentencia que deja este fallo de la Corte Suprema? Bueno, Ana Gabriel, esa pregunta es fundamental porque no existe el delito de bullying. Técnicamente, esa conducta típica, antijurídica y culpable no está dentro del Código Penal. En este caso, realmente lo que ocurrió es que la sentencia de primera instancia de los juzgados de Pereira, la razón por la que el juez de Pereira termina asumiendo competencias porque este hecho se vuelve a repetir en otro torneo en Pereira, ya que los sucesos principales ocurren en Estados Unidos, en Miami, terminan asumiendo competencia y el primer fallo es absolutorio de las conductas, razón por la cual apela la parte y termina siendo condenado en segunda instancia. La condena fue por acto sexual con menor de 14 años. Esa condena termina ejecutándose por 12 meses en centro no penitenciario, sino de menores y adolescentes, y pues esa condena fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. No está el bullying como tal, no tiene de pronto una pena, pero ¿cómo esta sentencia ayuda o promueve de pronto a disminuir el tema del bullying o a evitar temas de bullying en los diferentes ámbitos, no solo deportivos, sino en general, estudiantil y demás? Tú no te imaginas la cantidad de videos que corren las redes de muchachos que le hacen la vida imposible a otros muchachos porque se les da la gana, porque son los machitos del colegio, las machitas del colegio. Hace poquito vi uno de una chica que va con su maletín y otra entra en venganza de manera directa a tirarla al piso, le pega golpes de manera repetitiva y simplemente porque le cae mal. En estos momentos la Corte Suprema de Justicia está haciendo un llamado a estas instituciones públicas, colegios, clubes deportivos, ligas deportivas y demás escuelas donde funcionen menores de edad y adolescentes, que claramente sí hay herramientas por medio de las cuales el sistema de responsabilidad penal juvenil puede terminar sancionando a estos machitos y a esta gente que son acosadores camuflados en jóvenes. Este carácter delictivo tiene que cortarse de raíz y ojalá cortarse en el momento que la persona está en edad temprana, para que la formación de esos adultos termine realmente enseñándoles lo más importante: el que la hace la paga. ¿Cuál cree que es el mensaje que deja esta sentencia de la Corte Suprema en contra del bullying? Bueno, el mensaje principal es, yo creo que muy contundente, y es: ya cambió nuestra sociedad. O sea, en estos momentos, algo que era normalizado en mi época, que de pronto no llegaba hasta esos abusos, pero que era claramente común y corriente, como era bautizar a estos novatos o hacerles bromas pesadas porque eran novatos, ya no existe esa cultura y no está permitida en nuestra sociedad y en nuestra composición, si se puede decir, humana actual. En estos momentos el respeto por la intimidad, el respeto por la integridad personal es mucho mayor. Y el mensaje es que estos acosadores hoy en día tienen un enemigo, que son los jueces de la República. Decirle a la gente que es víctima de acoso y de bullying en los colegios, a estos muchachos, adolescentes, chicas y chicos, que sí hay una solución y que el que haga bullying va a terminar pagando las consecuencias y que no están solos. Y si lo propagan en público tendrán aún mayor sanción. Yo creo que el mensaje de parte de la Corte Suprema de Justicia es claramente a que sepan las víctimas de acoso que no están solas y que para eso tienen herramientas jurídicas suficientes para entrar en sanción de todas estas personas. Bueno, espero que por favor sigan conectados a mi canal de Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook. Sigan proponiendo temas. Estoy también para entrar en análisis más profundos. La próxima semana tengo un invitado especial también a mis entrevistas y estaremos dialogando sobre asuntos también de actualidad y de profundidad que nos hace reflexionar. Deja tus comentarios aquí. Alumbra te acompaña.